Hablar del hábito de correr, bueno, puedo decir que esto se inició de pequeño. De pequeño era un niño hiperkinético, hiperactivo. Felizmente no me dieron fármaco en ese entonces, no se recomendaba. Sí me pasaba castigado y un montón de nataciones me llevaba para la casa de recuerdo. No podía estar quieto en un pupitre, no podía estar quieto en un escritorio y tenía que liberar mi energía. Y eso lo hacía corriendo, jugando, saltando, trepando, haciendo todas las actividades propias de un niño y que lo encuentro muy natural por lo demás. Pero sin embargo eso no era bien visto. La gente quería tenerme ordenadito en una silla y yo no podía estar. Bueno, la única manera era liberar mi actividad corriendo y de hecho en ese entonces los niños éramos distintos a los de ahora. Caminábamos, nos íbamos caminando al colegio, corríamos, todos nuestros juegos eran al aire libre, corríamos, los fines de semana no existían los malls ni nada de eso y nos íbamos a algún lugar de esparcimiento, tampoco había muchos parques, nos íbamos a los cerros. En general hacíamos muchas actividades eh, corriendo, por lo tanto para mí era algo completamente natural. Después, cuando éramos más grandes y se nos permitía salir del vecindario, bueno, de vuelta para llegar a tiempo a la casa, nos volvíamos corriendo, sobre todo si oscurecía. Nuestra herramienta y transporte eran los pies. Después, en los tiempos de metralleta en este país, bueno, ni hablar, pues había que cumplir el toque de queda, o si no, lo pasábamos muy mal, así que corriendo. Y así se me fue la vida, corriendo, por el vecindario, por todos los lugares, hasta que, bueno, en los tiempos de universidad, recién empecé a usar la movilización pública. Y para ir me iba corriendo a la garita justo a tiempo. Y bueno, en los ramos de la universidad habían créditos deportivos que nos exigían para titular, ¿no? Y obviamente tomé atletismo. Así que me hice varios créditos deportivos de atletismo y ahí me llamaron a la rama de atletismo para decir, Jaimito, te queremos en la rama de atletismo para que tú empieces a entrenar con nosotros. Y ahí conocí esto del deporte más competitivo. Antes era en forma lúdica, eh, me gustaba por naturaleza correr. De hecho, me remonto que mis primeras subidas a los cerros lo hice a los 13 años. Llegaba del colegio, veía el cerro vecino a mi vecindario, el cerro Manquehue, almorzaba, me cambiaba de ropa, tomaba una micro, me iba a la pirámide y corría lo más rápido que pudiera a la cumbre nevada, bajaba todo embarrado y mojado y bueno, ahí tenía que contar alguna historia para que me creyera que no andaba haciendo travesura. Y en la universidad, en los créditos deportivos, bueno, viene la competencia y empecé a correr en carreras de calle y me gustó mucho esto del pedestrismo. Hasta que, bueno, llegó el momento de ir avanzando y empecé a subir cerros también en carrera. Entonces yo diría que en realidad toda mi vida fue increciendo esto de correr. Partí con carreras de calle, después carreras de cerro, después me fui a los cielos para correr en las alturas. Y todo esto se fue dando en forma natural porque en realidad para mí era una liberación de energía, un bienestar físico enorme. Después la competencia tomó ese sabroso jugo que da al ego y empecé a ser atleta competitivo. Entonces no me perdía ninguna carrera. Y empecé a fijarme metas personales también. Entonces soñaba con correr un maratón hasta que lo hice. Después no fue suficiente y quise estar bajo las 3 horas. Pasó hartos años hasta que finalmente logré estar bajo las 3 horas en un maratón. Después las carreras de cerro. 30, 40, 50, 60, 80, 100, 160 kilómetros corriendo por los cerros. Después en la montaña, lo de skyrunning, subir corriendo cerros que era impensable. Los subía caminando, después, bueno, hay que subirlos corriendo al menor tiempo posible. Esto es un trabajo de capacidades especiales que parte sobre los 3.000 metros y llegar a cumbre sobre 5.000 metros es bastante exigente. Bueno, en eso me fui bastante años de mi vida corriendo y me vino una lesión a la cadera. A los 53 años me vino una lesión a la cadera. A los 50 años había corrido ya mi primera ultra de 80 kilómetros, ya corría varias maratones y los kinesiólogos de la época me dijeron, Jaimito, estáis estáis con problemas, no te vamos a seguir atendiendo si no ves una resonancia
a la cadera. Bueno, me hice una resonancia y el Acusete acusó lo que tenía que acusar: desprendimiento, inserción del labrum, y había que operar el labrum, limar, como me dijeron los doctores especialistas, limar los huesos y empezar un proceso de reintegro deportivo que no sería menor. Fui y consulté a otro especialista y me dijeron que en realidad no tenía tantos problemas de movilidad. El problema es que el labrum de mi cadera era como mis arrugas y mis canas. Y si miraba a una persona de igual edad, el pronóstico a lo mejor sería peor que el mío. Lo que pasa, tú, Jaime, me dijeron, corres, y ese es el problema. Bueno, no conforme con eso, eh, inicié igual un tratamiento kinesiológico y empecé a investigar sobre la lesión y llegué al barefoot. El barefoot, esto de correr lo más cerca a estar descalzo. Me encontré con un libro maravilloso que contaba sobre este tema, Nacidos para Correr, y empecé a googlear todo lo que podía encontrar en las redes referente al barefoot. Y me hizo mucho sentido pensar que en realidad el problema raíz de la lesión es cómo corremos. Me encontré con el libro Nacidos para Correr, que hablaba de este tema, hablaba sobre las tribus tarumaras, estos super atletas de larga distancia que de pequeño corren a pies pelados, juegan un juego de la bola, están kilómetros corriendo. Después, cuando son adultos, se construyen sus propios calzados, los guaraches con neumáticos, y corren largas distancias y corren en un formato muy minimalista que me llamó mucho la atención. Pero lo más interesante es que no se lesionaban. Bueno, entendiendo el libro, entendiendo los papers que leí, me ha hecho mucho sentido pensar que el paradigma es que nuestro pie viene fallado a fábrica. ¿Por qué nos juntan los dedos? A alguien se le ocurrió que había que levantar el talón. Como se empieza a desestabilizar, nos ponemos un arco. Como si fuera poco, nos reforzamos el talón. O sea, en el fondo nos están diciendo el pie viene fallado a fábrica y hay que ponerle una prótesis, por decirlo menos, un artilugio llamado calzado para que ande bien. Bueno, y eso es exactamente el error. Cuando corremos, este error nos trae las lesiones porque enfrentamos de una forma errada, pese a que los zapatos tienen amortiguación, tienen diferentes densidades de gomas o de plásticos especiales, algunos geles, un montón de tecnología, igual nos seguimos lesionando los corredores porque enfrentamos la superficie de una manera errada, porque no es nuestra forma de ser al correr con este artilugio. Bueno, fui a la tienda Five Finger, estas zapatillas con los deditos, saqué mis primeras zapatillas y me fui a entrenar normalmente. En ese entonces entrenaba con el equipo de North Face y el bullying ni les cuento. Te volviste loco, Jaimito. Bueno, poco a poco hice la transición y en paralelo me iba haciendo el tratamiento kinesiológico y logré lo impensable. No me operé, empecé a correr mejor y empecé a correr de una manera distinta. Mi pie sufrió una serie de adaptaciones fisiológicas que me permitieron correr mejor y recuperarme más rápido. Bueno, ya llevo 8 años que solamente uso calzado minimalista para correr y hacían apuestas. Por ejemplo, algunas apuestas decían que no podía correr una maratón en pavimento porque era muy duro. Al contrario, el pavimento es liso, no hay ningún problema. Cuando uno corre con un zapato plano, entiéndase un zapato minimalista que tiene una suela delgada, de caucho, flexible, que no tiene nada que controla ni regula tu pie, por lo tanto el pie adopta su forma natural, enfrenta la superficie con la parte delantera, trabajan los músculos y tendones que tienen que trabajar, por lo tanto es fluido el correr y es mucho más sano. Bueno, cuento corto, la maratón fue superada, después superé las 24 horas en pista. Imagínate, corriendo 24 horas en pista, hice una tremenda distancia, 173 kilómetros. Después correr una ultra, ahí me dijeron no, imposible correr una ultra de 100 millas por los cerros que hay, acarreos, hay piedras, hay obstáculos, nada, perfecto. Y lo corrí todavía en lugares remotos como en la Patagonia. Y lo más increíble fue subir el Plomo. El Cerro El Plomo acá en Chile, un cerro emblemático, está frente a Santiago, fue un santuario inca, se encontró la momia del Plomo arriba que se entregó al dios Inti, Cauripac se denomina el nombre de esa momia. Tiene 5.460 metros de altura y partí de los 3.000 y lo hice en un tiempo récord, ida y vuelta, con zapatillas minimalistas. Lo más difícil fue para mí
ponerme los crampones, adaptar los crampones para cruzar el hielo. Y lo más increíble fue para los andinistas pensar que no se podía hacer y críticas varias al respecto. Sin embargo, yo diría que los andinistas se olvidaron que los senderos que están usando ellos lo hicieron los incas. Y los incas, cuando subieron al niño del plomo de 7 años y lo entregaron en ofrenda a los dioses, ¿con qué calzado lo hicieron? Bueno, en fin. Y así me integré al minimalismo en lo que es calzado, y también me fui dando cuenta de las sensaciones que se reciben bajo los pies. Entonces esto realmente es beneficioso, es saludable, físicamente, mentalmente mucho más sensorial. Y con ello también, bueno, yo prescindo de usar elementos tecnológicos para correr. No uso reloj, no uso monitor cardíaco, no uso bastones, ocupo la alimentación que entregan los puestos de abastecimiento, y eso es suficiente, y corro con lo justo y lo necesario. Eso es un poco el tema de correr minimalista.